Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube donde enseñamos CanX de forma fácil y sencilla. Y hoy vamos a ver un tutorial que nos han realizado los alumnos en prácticas Daniel García y Daniel Moreno, donde vamos a ver el dispositivo Bus Control del fabricante ABB. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver el PowerPoint que nos han realizado con las características técnicas o las características más relevantes del dispositivo, y después a continuación veremos un vídeo donde nos expliquen cómo funciona todo en más detalle, ¿no? Bueno, pues comenzamos. Vamos a ver, hablarnos, yo ya os dejo a vosotros hablar, ya ustedes ir hablando. Venga, empezamos con qué es el Bus Control de ABB. Bien, bueno, pues es un dispositivo que básicamente permite controlar la domótica de un edificio, como por ejemplo puede ser nuestra casa, mediante el uso de un teléfono móvil, una tablet o incluso algún dispositivo de Apple, como puede ser por ejemplo el reloj inteligente o algo así, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, el control se realiza se puede hacer mediante KNX directo en un ordenador, se puede, digamos, hacer, o también a través de internet, básicamente. También fuera de casa se puede controlar, mediante, cuando estamos fuera de casa, podemos nosotros con nuestro teléfono móvil o nuestra tablet, podemos controlar. Vale, en resumida cuenta, el Bus Control es el dispositivo de ABB que nos permite controlar nuestra instalación de forma remota, bien a través de nuestro teléfono móvil, de un iPad, ordenador, nuestro reloj o lo que sea. Exactamente. Vale. Lo que hace realmente es una conexión al servidor de ABB. Ah, correcto, porque nosotros no nos conectamos directamente con el dispositivo, nos conectamos con el servidor de ABB. Por tanto, el aparato se conecta con el servidor de ABB, sí. Nosotros nos conectamos con el servidor de ABB, metemos nuestro usuario y nuestra contraseña y ya vinculamos nuestro dispositivo con nuestra instalación. Exacto. Muy bien. La aplicación que tenemos que utilizar para manejar este dispositivo se llama Control Touch. Es una aplicación Control Touch. Control Touch. Vale. Es gratuita. Es una aplicación gratuita para instalar en nuestro teléfono. Exactamente. Vale. Y con ella se controla toda la instalación. Muy bien. Bueno, la aplicación se comunica con el aparato a través de un canal seguro, por supuesto, seguro. Y nada, a través de internet, controlando, como hemos dicho, desde el servidor se puede controlar la instalación. Si no tenemos internet, podemos controlar la instalación. Si no tenemos internet... Si nosotros nos conectamos en red local, El dispositivo no tiene un LED que indica cuando tiene conexión y cuando no tiene conexión directamente como que se desconecta. es decir, nosotros si nos conectamos con el servidor de ABB, quiere decir que como no tengamos internet en casa, en red local no nos podemos conectar. Claro. Pues eso es un rollo. ¿Eso es así? ¿No lo habéis probado? En red local es con el cable... En red local es que yo me conecto a la wifi de mi instalación, pero no tengo internet. Bueno, pues lo vamos a comprobar. Vamos a comprobar si realmente lo podemos hacer en red local, y si lo podemos hacer en red local, es decir, me conecto con la wifi con mi dispositivo e intento conectarme con el aparato. Si no me deja o me deja, lo vamos a poner en los comentarios del vídeo y ahí lo vamos a decir todo. Vamos a hacer esa comprobación y os lo vamos a dejar en los comentarios del vídeo. Vale, continuamos. Vale. Bueno, algunas funcionalidades de la aplicación tenemos, por supuesto, conmutación, la regulación de luz, control de persianas, escenas. Realmente el dispositivo permite muchas opciones. Prácticamente todas las funciones que utilizamos en domótica las podemos utilizar con el dispositivo de control remoto de instalaciones en ABB. Incluido monitor de temperatura, Incluso cámaras IP, diagramas y todo eso. Muy bien. Pueden enviar comandos, etcétera. Genial. Bien, algunas especificaciones, tenemos por supuesto también
el modo de conexionado, tenemos el boot de Lo conectamos KNX, a bus, Exactamente. también conectamos a UTP, cable de datos, y le damos una alimentación, Una alimentación adicional, auxiliar. auxiliar adicional en corriente continua. La Vale. necesita. Ujú. Consumo energético 250 miliamperios a 5 voltios en continua, pero si alimentamos a más tensión, esa intensidad bajará, ¿vale? Es decir, si alimentamos a 24 voltios, pues esa 250 nos bajará seguramente. Venga, Bien, los pasos para la puesta en servicio. Venga. Esto es cómo va... ¿cómo me doy de alta en el portal web Exactamente. de ABB Living Space para poder registrar el dispositivo? Eso, a pesar de que lo vamos a ver con mucho más detalle ¿En el vídeo? En el vídeo Muy bien. vamos a hacer una introducción. Venga. Empezamos con el inicio de sesión en la página web My ABB Living Space y Ujú. registramos el aparato, introduciendo el número de serie del aparato. Es decir, el aparato en su caja viene con un número de serie. Exactamente. Ese número de serie te lo tenemos que introducir en la página En web de en la página ABB web, Living Space. cuando Vale. pida el registro. Muy bien. Luego, dentro de la página web, ahí pues ya podemos empezar a transferir los datos del proyecto en ETS, es decir, creamos nuestro proyecto en ETS y el archivo KNX-Proc Lo puedo exportar, yo exporto el proyecto y lo inserto en... Exactamente, Vale. y se sube en la página web. Vale. Luego, se crea la De virtual. esa forma tendría todas las direcciones de grupo para luego enlazar. Exactamente. Vale. Se crea la visualización, lo que es la pantalla del móvil, del menú del móvil o de la tablet. Ujú. Luego se instala el aparato, el usuario final, por supuesto, se conecta con todos los cables, se pone el aparato en servicio mediante el asistente, que básicamente dentro digamos, del menú de control touch habrá que realizar una serie de opciones, cambiar IP, poner el nombre de usuario, contraseña, etcétera. Y luego instalar la aplicación en el terminal, introducir datos de acceso y seleccionar el perfil. Hay que también que seleccionar el perfil que nosotros creemos. Vale, poner varios perfiles. Exactamente, si hay varios perfiles hay que seleccionar nuestro perfil en particular para que Bien. funcione el aparato. Muy bien. Bueno, y luego ya a partir de aquí cogemos el Camtasia y empezamos a explicar todos los datos. Vale, bueno, pues estas son las características principales del Bus Control, que es el dispositivo para controlar las instalaciones que dispone ABB en KNX. Y ahora vamos a ver en detalle lo que es el vídeo que hemos hecho con Camtasia de cómo funciona o cómo se utiliza este dispositivo a través del portal web, supongo, ¿no? Así es. Muy bien, pues nada, vamos a ver el vídeo y vamos a entrarnos en detalle cómo funciona este dispositivo. Hola a todos, soy Daniel García, alumno de práctica de IKNX. En este tutorial vamos a aprender cómo se configura el dispositivo Bus Control Touch de ABB en la página web, incluyendo el registro de la cuenta del dispositivo, la configuración del proyecto y la aplicación de control. Bien, lo primero que vamos a hacer es registrarnos como usuario. Vamos a la página web mybuildings.abb.com y le damos al registro. Pinchamos en cliente experto y rellenamos todos los campos obligatorios. Finalmente le damos a registrar. Bien, una vez que nos hemos registrado como usuario, vamos a proceder a registrar el dispositivo Bus Control Touch que tenemos con nosotros. Para ello, iniciamos sesión. Vamos a mis instalaciones, Bus Control Touch, y le damos a llamada Bus Control Touch. Ahora nos pide que registremos el dispositivo. Bien, solo queda introducir el número de serie del aparato y listo, ya está el dispositivo registrado. A continuación vamos a abrir el menú de configuración del dispositivo. Vamos a nuestra cuenta, volvemos a pinchar en mis instalaciones, botón Bus Control Touch y le damos a abrir. Este es el menú principal de la página de configuración de Bus Control Touch. Aquí disponemos de un desplegable de nuestro perfil que nos permite, por ejemplo, cerrar sesión. Este es el menú de selección de idiomas, incluyendo el español. Aquí podemos elegir entre la sección Proyectos, que es donde se asignan las direcciones de grupo de nuestro proyecto ETS, así como cámaras, comandos, registros de datos, etc. y aparatos, donde gestionamos perfiles
y configuramos la aplicación para móviles o tablets. Aquí tenemos la opción de registrar otro producto. Dentro de Archivo podemos acceder al menú principal de configuración de nuestro dispositivo Bush Control Touch. Podemos modificar el nombre o la dirección DNS, por ejemplo, y ponemos de varias informaciones como número de serie, dirección MAC o versión del firmware. Aquí seleccionamos el proyecto que deseamos cargar al aparato. Es un aspecto importante revisar que nuestro proyecto está seleccionado para que funcione correctamente. Para guardar los cambios, simplemente pulsamos en Guardar. En la esquina superior derecha tenemos la posibilidad de dar de baja el aparato. Dentro de las opciones de nuestro aparato disponemos de varios submenús, entre ellos los permisos de acceso, donde es posible crear y administrar roles a través de la página de configuración. Un rol contiene un paquete de permisos de acceso. Estos roles, a su vez, pueden ser asignados a un usuario. La administración de roles solo es posible a través del rol profesional administrador, en nuestro caso admin. Este rol se crea automáticamente para el instalador que pone en servicio y registra el aparato. El rol profesional administrador se establece de forma automática y no puede ser modificado. Podemos cambiar el nombre del rol, activar o desactivar las casillas de permisos para cada usuario o añadir excepciones. Pulsamos en Guardar y listo. Los permisos de acceso se aplican, por supuesto, a usuarios determinados. Estos pueden ser definidos en el submenú Usuario local. Para cada usuario se genera un código QR individual. Este código puede leerse mediante un teléfono o una tablet. Mediante este código es posible transferir datos directamente a los terminales. Estos datos estarán disponibles inmediatamente para su utilización por la aplicación, que ya la veremos más adelante. Dentro del submenú tenemos el nombre, la contraseña, el rol en relación con los permisos y la posibilidad de activar o no el perfil para que esté disponible. Cuando terminemos le damos a guardar. Los ajustes de la aplicación muestran las modalidades de acceso, los parámetros de conexión entre el aparato y la aplicación. Estos ajustes solo pueden modificarse directamente en el aparato o en la aplicación. Por lo tanto, solo es posible cambiar estos ajustes si se dispone de los permisos de acceso adecuados. Los ajustes de la aplicación en la página de configuración proporcionan información sobre los parámetros de conexión. Estos pueden mostrarse para todos los usuarios, si se quiere así. También para cada usuario se genera un código QR individual, como se puede ver aquí también. Bien, vamos ahora a la sección de proyectos, donde se cargará y modificará nuestro proyecto creado en ETS5. Lo que vamos a hacer es importar nuestro proyecto a la página web. Para ello, le damos a la opción de Importar proyecto desde archivo. Le damos Seleccionar archivo y lo subimos. Antes de eso, tendremos que exportar el proyecto desde ETS, como es lógico. Lo seleccionamos, le damos a Exportar y lo guardamos en una ubicación. El proyecto comenzará a subirse a la página web de ABB, lo analizará en busca de virus y nos informará de que ha finalizado. Cuando importemos un proyecto, se nos cargará en la sección Proyectos y estará listo para editar. Si pinchamos sobre su nombre, abrirá la vista general del proyecto. En este menú tenemos opciones de cambio de nombre, ajuste de fecha y hora, así como información de la cantidad de componentes o fecha de modificación y edición. Arriba a la derecha tenemos botones que nos permiten transferir el archivo, crear una copia de seguridad,
descargarlo o eliminarlo, por ejemplo. Dentro de nuestro proyecto entramos en el submenú Direcciones de grupo, uno de los lugares más importantes para la gestión de nuestro dispositivo Bus Control Touch. Aquí veríamos todas las direcciones de grupo cargadas, configuradas y listas para usar desde la aplicación donde se podrá controlar la instalación KNX. Pulsamos en Editar para comenzar a añadir las direcciones. Para empezar tenemos un botón que nos permite importar un proyecto desde ETS. Independientemente desde dónde lo carguemos, en la ventana de direcciones de grupo tenemos el árbol de direcciones incluidas en nuestro proyecto. Si seleccionamos una, a la derecha tenemos opciones de configuración de cara a añadirlas. Podemos cambiar el nombre, el valor de la dirección o meterla en un grupo para que nuestro proyecto esté un poco más organizado. Un apartado importante es seleccionar el tamaño de datos adecuado de la dirección de grupo en función de la información que queramos transmitir. Para añadir la dirección de grupo, pulsamos en el botón de la cruz. Dentro de la pestaña Edificio, vemos la estructura de nuestra instalación y componentes de cada estancia o parte de edificio. Vamos a añadir una dirección de grupo. Elijo el tamaño de datos interruptor y lo añado pulsando en la cruz. Las direcciones listas para cargar se colocan debajo. Podemos cambiar el nombre, el valor de la dirección, entre otras opciones. Cuando estamos listos, le damos a guardar. Esto nos lleva al menú anterior, donde nos muestra las direcciones de grupo ya guardadas y listas para vincularlas a la aplicación móvil o tablet. Voy a añadir otras direcciones, un on-off y una regulación dimmer. Borro los estados que ahora mismo no me interesan y desactivo la opción de escenas que tampoco la quiero. Voy a añadir un grupo para organizarlo. Arriba le cambiamos el nombre si queremos. Por último, aquí a la derecha tenemos opción de editar y de eliminar el grupo. A través de la opción del menú Cámaras es posible incluir cámaras de red en el proyecto. Estas quedarán disponibles para su uso en la aplicación. Para incluir una, pulsamos en Añadir cámara. Se nos abrirá un menú para incluir un nombre, una dirección, el tipo de cámara, la resolución o incluir un nombre de usuario o contraseña, por ejemplo. Cuando estemos listos, le damos a Añadir. Podemos también agregar grupos para organizar las cámaras. Le damos a Añadir grupo y elegimos un nombre. Listo. Mediante la opción del menú Comandos, es posible establecer comandos para aparatos basados en IP con el fin de acceder a ellos directamente e integrarlos en el sistema de automatización del hogar. Bien, primero tenemos que añadir un aparato a la red. Para ello seleccionamos el tipo, añadimos un nombre, dirección IP y puerto. Le damos a guardar. Ahora vamos a añadir un comando. Seleccionamos el aparato de red que acabamos de crear, le damos un nombre y un valor. Volvemos a pulsar en guardar y listo. A través de la opción del menú Registrador de datos,
es posible registrar los datos de los componentes. De esta manera se determina qué puntos de datos deben de guardarse. Después, estos podrán ser representados gráficamente en el móvil o tablet a través del elemento de control registrador de datos. Se pueden registrar datos de temperatura, presión, etc. Para añadir un registrador, pulsamos el botón Añadir registrador de datos. Especificamos un nombre, un periodo de tiempo, el tipo de registrador y las direcciones de grupo correspondientes. Por último, le damos a añadir. Podemos añadir también un grupo para una mejor organización de estos registradores si queremos. A través de la opción del menú Detector de presencia, es posible establecer que se active un accionador cuando se detecte el terminal en el área de red del sistema de automatización del hogar. De este modo es posible, por ejemplo, activar lámparas en el pasillo en el momento en que se entra en la vivienda. Dentro del menú podemos seleccionar el dispositivo detector de presencia, configurar el intervalo de funcionamiento en una franja horaria y el tiempo de desconexión en minutos. Le damos a guardar y ya tendríamos el detector configurado y listo para añadir en la aplicación. En la opción del menú Accionador es posible establecer las condiciones que desencadenan o disparan un evento o una función. Cuando se cumple una condición se desencadena el evento establecido. Por ejemplo, se puede conmutar una lámpara o reproducir una escena. Pulsamos en Añadir accionador. Seleccionamos si queremos que esté activado o no. Le damos un nombre y elegimos las condiciones. Estas condiciones serán las encargadas de activar el accionador. Podemos seleccionar el tipo de accionador, en este ejemplo una dirección de grupo, simplemente, la dirección en concreto y si queremos que todos o solo algunos telegramas actúen como accionador. Podemos definir funciones más complejas con puertas lógicas OR o AND o mediante el uso de paréntesis. Clic izquierdo para agregar paréntesis y derecho para eliminarlo. Debajo están las acciones que se ejecutarán en función de los accionadores programados. Podemos seleccionar escenas, scripts, órdenes, etc. Finalmente, pulsamos en Listo y ya tenemos nuestro accionador listo para incluir. A través de la opción del menú Scripts, se pueden escribir pequeños programas propios que pueden utilizarse en el Bus Control Touch. Estas secuencias de comandos son muy flexibles y se pueden utilizar para añadir múltiples funciones adicionales al sistema de automatización del hogar. Se pueden crear funciones lógicas, acciones de retardo, escenarios con secuencia, RGB y muchísimo más. Los scripts pueden activarse por medio de una escena, un programa de temporización, una acción de disparo o mediante otro script, por ejemplo. Pulsamos en Añadir script. Seleccionamos si queremos activarlo o no y le ponemos un nombre. A continuación, comenzamos a añadir en la sección inferior los comandos y funciones para crear nuestro programa. Cuando terminemos, le damos a guardar. Este tutorial no se centra en profundidad en esta sección de la configuración de Bus Control Touch, que es amplísima, así que lo vamos a dejar aquí. Ahora vamos a crear un perfil que contendrá toda la configuración y diseño de la aplicación que instalaremos en nuestro dispositivo móvil o tablet. La aplicación se llama Control Touch y se puede descargar gratuitamente en la tienda de aplicaciones de Windows, Google o Apple. Vamos a la sección Aparatos,
File Archivo y seleccionamos nuestro dispositivo Burst Control Touch. Por último, pulsamos en Perfil. Tenemos que crear uno nuevo. Para ello pulsamos en Añadir nuevo perfil y ya lo tenemos. Cuando creemos el perfil, se nos muestra la vista previa del menú de aplicación en un teléfono móvil y la página principal. Arriba tenemos las opciones de seleccionar página de navegación y página de control. La diferencia entre ellas es que la página de navegación es una página sin botones o controles para controlar el dispositivo. Solo nos muestra información o nos da la posibilidad de navegar entre páginas y menús. En la página de control existen botones y reguladores que permiten controlar dispositivos KNX. En la parte derecha podemos encontrar opciones para cambiar el nombre del perfil, el dispositivo que estamos utilizando o la página de inicio, que es la primera que se mostrará cuando abramos la aplicación. También se nos muestra el tiempo de retorno a página, que indica el tiempo que tarda la aplicación en volver a esta página automáticamente en caso de inactividad, las páginas totales en el proyecto o la fecha de creación. Abajo tenemos múltiples opciones de configuración de color, fondo, relleno, fuentes, gradientes, etc. Arriba a la derecha hay opciones para bloquear el perfil y que sea imposible modificarlo, crear una copia de seguridad, descargar el perfil, duplicarlo o borrarlo. Cuando hayamos configurado esta página, pulsamos en cambiar. Vamos a añadir una página y ver sus opciones principales. En nuestro perfil pulsamos en añadir página. A la izquierda tenemos la vista previa y a la derecha las opciones de configuración. Podemos definir el nombre, el tipo de página, el icono o crear un pin de acceso. Abajo tenemos las opciones de configuración visual. Abajo del todo podemos añadir botones, deslizadores, desplegables, valores, gráficas, etc. en nuestra página. Ahora vamos a añadir un regulador de luz. En Añadir seleccionamos Regulador de luz y pulsamos en la cruz para añadir el regulador a la página actual. El regulador se muestra en pantalla, pulsamos en él para ver sus opciones. Podemos cambiar el nombre, el tipo de atenuador, control deslizante o con botones, o la alineación del texto. En regulador de luz e interruptor es donde seleccionamos las direcciones de grupo que configuramos antes en el menú de proyectos. Cuando esté listo le damos a guardar. Ahora, por ejemplo, añadimos un interruptor. En el apartado de interruptor seleccionamos la dirección de grupo. Cambiamos el nombre, símbolos, colores y lo que queramos. Le damos a guardar. En el menú Alarmas se configura el envío de mensajes de alarma a los usuarios vinculados al dispositivo en concreto que estemos programando. Pulsamos en Alarmas y veremos una lista de teléfonos y tablets vinculados. A todos ellos se les mandará una alarma. Para añadir una alarma, pulsamos en Añadir alarma. Ponemos un nombre y un mensaje. Dentro del receptor, en Tipo, seleccionamos si recibir la alarma en correo electrónico o directamente en nuestro móvil o tablet. Si seleccionamos correo, lo escribimos al lado. Si seleccionamos notificación push, elegimos nuestro dispositivo de la lista, el tono y la página que se mostrará. Debajo, en condiciones, podemos configurar bajo qué condiciones saltarán las alarmas, con el envío de una dirección de grupo o mediante un detector de presencia, por ejemplo. Cuando todo esté listo le damos a cambiar y ya tenemos nuestra alarma configurada. Vamos ahora a explicar la aplicación Control Touch, que utilizaremos para controlar nuestra instalación KNX en comunicación con nuestro dispositivo Burst Control Touch. Una vez que la tengamos descargada, la abrimos y nos lanzará el menú principal.
Aquí se puede ver el perfil que he creado yo, que contiene una página con algunas opciones. La aplicación dispone de ciertos ajustes que se pueden acceder en el icono de la llave en la esquina superior derecha. En el caso de un dispositivo móvil o tablet, o si estamos utilizando el programa en un ordenador, como es mi caso ahora mismo, tenemos que presionar la tecla Alt. Tenemos varios accesos de menús con varias opciones cada uno, incluyendo pantalla, acciones o ajustes, por ejemplo. Dentro de ajustes pulsamos en ajustes generales. Bien, aquí es donde vamos a configurar la aplicación para que conecte con nuestro dispositivo Push Control Touch. Antes de nada, si disponemos de un móvil o tablet, podemos simplemente leer el código QR disponible para terminales móviles o tablets que se encuentra en la web de ABB, como vimos anteriormente en este tutorial. Y directamente se cargarán todas las configuraciones. Pero voy a explicarlo de manera manual por si acaso. Tenemos que rellenar todos los campos menos el de clave común, que no es necesario, incluyendo el nombre de usuario, contraseña, la IP y la IP externa, que ahora veremos cómo conseguirlas. Una vez que lo tengamos todo, le damos a aplicar. La dirección IP del aparato Push Control Touch la tenemos en nuestra sesión de la web de mybuildings.abb.com. Vamos a la sección aparatos, archivos y pinchamos en el número de serie de nuestro dispositivo. Abajo del todo podemos ver la dirección IP asignada. Tenemos que escribirla en la ventana de ajustes generales de la aplicación Control Touch. Si vamos al menú Ajustes de la aplicación en la web de ABB, también podemos ver la dirección IP y la IP externa. Aquí es donde se encuentra el código QR que podemos leer con nuestra aplicación móvil. Bien, cuando esté listo le damos a aplicar y comenzará a cargar el dispositivo y los perfiles asociados que tenemos creados. En mi caso aparecen 3. Tenemos además opciones de actualizar página, cambiar idioma, etcétera, entre otras. Un mensaje de advertencia nos indica que una vez que se ha cargado el perfil, este ha sufrido cambios y nos da la opción de volver a cargarlo. Decimos que sí. Dentro de mi perfil, y a modo de ejemplo, dispongo de un apagado y encendido de una lámpara, un regulador dimmer, un actuador de persianas, un botón para volver al menú principal, una sección que muestra la fecha y la hora, un botón vinculado a la página web de ABB con un mensaje de advertencia y un selector de canales que podría ayudar a implementar la selección de canales de audio, por ejemplo, como ayuda para un comentario que nos hicieron en otro video tutorial sobre Push Control Touch de IKNX School. Dentro del menú Control Touch tenemos información sobre la versión de la aplicación. También disponemos del modo demo, que consiste en un perfil preestablecido que nos permite conocer las aplicaciones del dispositivo. Contiene menús para controlar iluminación y algunos enchufes, control de persiana, así como información sobre sensores de temperatura, humedad, velocidad del viento, etc. Un menú de control de temperatura con acceso mediante clave PIN. Dentro tenemos varios modos de control, distintos reguladores y una gráfica que muestra un registro temporal de temperatura gracias a una sonda. Esta gráfica está creada gracias al menú registrador de datos que vimos anteriormente en este video tutorial. Dentro de cámaras disponemos de todas aquellas cámaras que hemos configurado y nos mostrarán en tiempo real sus grabaciones. Si pulsamos en el botón de la esquina superior derecha, se mostrará en pantalla completa. Y por último tenemos una serie de menús que contienen el control domótico de estancias concretas de una vivienda. Se dispone de control de iluminación, persianas, temperatura, ventilación, escenas, etcétera, todo lo que queramos incluir. Dentro de pantalla podemos acceder a la lista de alarmas, donde se muestran todas aquellas que hemos configurado.
Dentro de acciones podemos activar o desactivar el acceso remoto a KNX mediante la aplicación. Es decir, si lo activamos, no será necesario conectarnos a una VPN, una red virtual privada, que por ejemplo tenemos en nuestra casa. Es requisito que este acceso remoto también deba de ser activado anteriormente en la web mybuildings.app. Si activamos el acceso de la aplicación, este durará solamente 8 horas. Hay que tener en cuenta eso. En ajustes tenemos menús de configuración de escenas, temporizadores o detección de presencia también. Para terminar este tutorial vamos a acceder al menú de IP del dispositivo Burst Control Touch. Vamos a nuestra sección en mybuildings.app, aparatos, número de serie de nuestro dispositivo y pinchamos abajo en la dirección IP. Accedemos con nuestro nombre de usuario y contraseña. En el menú de estado, que es el principal, tenemos datos básicos del dispositivo, datos de red, un registro de funcionamiento o un buscador de dispositivos Universal Plug and Play. Tenemos además menús similares a los que existen en nuestra cuenta de ABB para configurar nuestro dispositivo, como escenas, temporización, scripts o simulador de presencia. Podemos añadir desde aquí nuevas configuraciones o ver las que ya hemos añadido. En mensaje de alarma se nos muestra una que ya hemos configurado atrás. Dentro de ajustes podemos cambiar distintos parámetros como la dirección IP o las DNS. Aquí se puede activar o no el acceso remoto de la aplicación a nuestra instalación, como dijimos antes. Protocolos, parámetros del sistema como idioma, franja horaria. También podemos cargar configuraciones, enviar diagnósticos, buscar actualizaciones para el aparato, etc. Y nada más. Pues bien, pues eso ha sido todo. Hemos hecho un resumen de todas las características principales respecto a la configuración y puesta en marcha de Burst Control Touch. Espero que os haya resultado muy útil y nada, nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.